Bienvenidos al encuentro de la lectura. Hoy comenzamos la segunda parte del libro La inteligencia emocional de David Goleman. El título de esta segunda parte es La naturaleza de la inteligencia emocional. Hay una serie de títulos que yo no voy a desarrollar, pero que sí voy a leer porque nombra muchos de los estudios, de las conclusiones de los estudios, de las investigaciones que se fueron haciendo en distintos años, y me parece un poco tedioso. Me parece mucho más enriquecedor para nosotros, ya que es un audiolibro, ir a partes más jugosas. Cuando lo inteligente es tonto, página 53. Inteligencia emocional y destino, página 55. Una clase de inteligencia diferente, página 57. Spock versus Data, cuando la cognición no es suficiente, página 60. Las emociones pueden ser inteligentes, página 63. Coeficiente intelectual e inteligencia emocional, tipos puros, página 65. Y vamos a comenzar con Conócete a ti mismo, una frase de Sócrates. Según cuenta un antiguo relato japonés, un belicoso samurái desafió en una ocasión a un maestro zen a que le explicara el concepto de cielo e infierno. Pero el monje respondió con desdén: no eres más que un patán, no puedo perder el tiempo con individuos como tú. Herido en lo más profundo de su ser, el samurái se dejó llevar por la ira, desenvainó su espada y gritó: podría matarte por tu impertinencia. Eso, repuso el monje con calma, es el infierno. Desconcertado al percibir la verdad en el que el maestro señalaba con respecto a la furia que lo dominaba, el samurái se serenó, envainó la espada y se inclinó agradeciendo al monje la lección. Y eso, añadió el monje, es el cielo. El súbito despertar del samurái a su propia agitación ilustra la diferencia crucial que existe entre quedar atrapado en un sentimiento y tomar conciencia de que uno es arrastrado por él. La frase de Sócrates, conócete a ti mismo, confirma esta piedra angular de la inteligencia emocional, la conciencia de los propios sentimientos en el momento en que se experimentan. A primera vista, podría parecer que nuestros sentimientos son evidentes. Una reflexión más cuidadosa nos recuerda épocas en las que hemos sido demasiado inconscientes de lo que sentíamos realmente con respecto a algo, o despertábamos tarde a esos sentimientos. Los psicólogos utilizan el término metacognición, un término bastante denso, para referirse a una conciencia del proceso de pensamiento, y metahumor para referirse a la conciencia de las propias emociones. Yo prefiero la expresión conciencia de uno mismo, en el sentido de una atención progresiva a los propios estados internos. En esta conciencia autorreflexiva, la mente observa e investiga la experiencia misma, incluidas las emociones. Esta calidad de la conciencia está relacionada con lo que Freud describió como una atención libremente flotante, que recomendaba a aquellos que hicieran psicoanálisis. Este tipo de atención abarca todo lo que pasa por la conciencia de una forma imparcial, como un testigo que tiene interés pero no reacciona. Algunos psicoanalistas lo llaman el ego observador, la capacidad de la conciencia de uno mismo que permite al analista dominar sus propias reacciones antes de lo que el paciente está diciendo, y el proceso de la asociación libre alimenta en el paciente.
Esta conciencia de uno mismo parecería exigir una neocorteza activa, sobre todo en las zonas del lenguaje, adaptada para identificar y nombrar las emociones que surgen. La conciencia de uno mismo no es una atención exaltada por las emociones, que reacciona excesivamente y amplifica lo que percibe. Se trata, en todo caso, de una forma neutra que conserva la autorreflexión incluso en medio de emociones turbulentas. Al escribir sobre su propia depresión, William Styron parece estar describiendo algo semejante a esta facultad de la mente, hablando de una noción de ser acompañado por un segundo ser, un observador espectral que sin compartir la demencia de su doble es capaz de contemplar con desapasionada curiosidad mientras su compañero lucha. En el mejor de los casos, la autoobservación permite una conciencia ecuánime de sentimientos apasionados o turbulentos. Como mínimo, se manifiesta simplemente con un leve retroceso de la experiencia, una corriente de conciencia paralela que es meta, suspendida por encima o a un costado de la corriente principal, consciente de lo que está ocurriendo en el lugar de quedar inmersa y perdida en la misma. Es la diferencia que existe, por ejemplo, entre sentir una rabia asesina con respecto a alguien y elaborar el pensamiento autorreflexivo: esto que siento es rabia, incluso mientras uno está furioso. En términos de la mecánica nerviosa de la conciencia, este sutil cambio en la actividad mental supuestamente señala que los circuitos neocorticales están controlando activamente la emoción, un primer paso para alcanzar cierto control. Esta conciencia de las emociones es la competencia emocional fundamental sobre la que se construyen las demás, como el autocontrol emocional. En resumen, conciencia de uno mismo significa ser consciente de nuestro humor y también de nuestras ideas sobre ese humor. Según palabras de John Mayer, psicólogo de la universidad, que junto a Peter Salovey es quien formuló la teoría de la inteligencia emocional, la conciencia de uno mismo puede ser una atención a estados más intensos que no provoque reacción ni juicio. Pero Mayer considera que esta sensibilidad puede ser también menos ecuánime. Los pensamientos típicos que indican una conciencia emocional de uno mismo son, entre otros: ¿no debería sentirme así? ¿Estoy pensando cosas buenas para alegrarme? Y en el caso de una conciencia de uno mismo más restringida, el fugaz pensamiento: no pienses en eso, en respuesta a algo muy perturbador. Aunque existe una distinción lógica entre ser consciente de los sentimientos y actuar para cambiarlos, Mayer considera que a todos los efectos prácticos ambas cosas suelen estar unidas. Reconocer un humor desagradable es sentir el deseo de superarlo. Este reconocimiento, sin embargo, se distingue de los esfuerzos que hacemos para no actuar movidos por un impulso emocional. Cuando decimos basta a un niño cuya rabia lo ha llevado a golpear a un compañero, seguramente interrumpimos los golpes, pero la rabia sigue encendida. Los pensamientos del niño aún están fijos en el disparador de la ira, pero él me quitó mi juguete y la ira continúa viva. La conciencia de uno mismo posee un efecto más poderoso sobre los sentimientos intensos y de adversión. La comprensión de que esto que siento es rabia ofrece un mayor grado de libertad, no solo la posibilidad de no actuar sobre ellos, sino la posibilidad añadida de tratar de librarse de ellos. Mayer opina que la gente suele adoptar estilos característicos para responder y enfrentarse a sus emociones. Consciente de sí mismo, consciente de sus humores en el momento en que los tienen,
Estas personas poseen comprensiblemente cierta sofisticación con respecto a su vida emocional. Su claridad con respecto a las emociones puede reforzar otro rasgo de su personalidad. Son independientes y están seguros de sus propios límites. Poseen una buena salud psicológica y suelen tener una visión positiva de la vida. Cuando se ponen de mal humor, no reflexionan ni se obsesionan al respecto y son capaces de superarlo enseguida. En resumen, su cuidado los ayuda a manejar sus emociones. La persona sumergida. Se trata de personas que a menudo se sienten empantanadas con sus emociones e incapaces de librarse de ellas, como si el humor las dominara. Son volubles y no muy conscientes de sus sentimientos, por los que quedan perdidas en ellos en lugar de tener cierta perspectiva. En consecuencia, hacen poco para tratar de librarse del mal humor y sienten que no controlan su vida emocional. A menudo se sienten abrumadas y emocionalmente descontroladas. El tipo aceptador. Si bien estas personas suelen ser claras con respecto a lo que sienten, también tienen tendencia a aceptar sus humores y no tratan de cambiarlos. Al parecer existen dos ramas en el tipo aceptador: los que suelen estar de buen humor y tienen pocos motivos para cambiarlo, y las personas que, a pesar de la claridad que tienen con respecto a su talante, son susceptibles con respecto al mal humor, pero lo aceptan con una actitud sin hacer nada para cambiarlo a pesar de las perturbaciones que provoca. Esta pauta se encuentra entre personas depresivas que están resignadas a su desesperación. El apasionado y el indiferente. Página 70. Imagine por un instante que se encuentra en un avión que va desde Nueva York hasta San Francisco. Ha sido un vuelo tranquilo, pero mientras se acercan a las montañas rocosas, se oye la voz del piloto que anuncia: damas y caballeros, nos aproximamos a una turbulencia. Por favor, vuelvan a sus asientos y abróchense los cinturones de seguridad. Entonces el avión entra en la turbulencia, que es la más grande que usted ha soportado jamás. El avión se sacude arriba y abajo, de un costado a otro, como una pelota entre las olas. La pregunta es, ¿qué hace usted? ¿Es la clase de persona que se hunde en su libro o su revista o sigue viendo la película dejando de lado la turbulencia? ¿O tal vez toma el folleto para casos de emergencia y revisa las precauciones? ¿O observa a los asistentes de un vuelo para ver si dan muestras de pánico? ¿O se esfuerza en oír el ruido del motor para ver si hay algo preocupante? La respuesta que surge más naturalmente en cada uno indica la postura preferida de nuestra atención ante la coacción. El escenario mismo del avión es un punto de un test psicológico desarrollado por Susan Miller. Para evaluar si la gente suele ser vigilante, si atiende cuidadosamente cada detalle de una situación difícil o, en contraste, se enfrenta a esos momentos de ansiedad intentando distraerse. Estas dos actitudes hacia las situaciones de peligro tienen consecuencias muy distintas para la forma en que las personas experimentan sus propias reacciones emocionales. Aquellos que se adaptan a la coacción pueden, mediante el acto mismo de prestar cuidadosa atención, ampliar involuntariamente la magnitud de sus propias reacciones, sobre todo si su adaptación carece de la ecuanimidad de la conciencia de sí mismo. El resultado es que sus emociones parecen muy intensas. Aquellas personas que se abstraen, que prefieren distraerse, notan menos con respecto a sus propias reacciones y así minimizan la experiencia de su respuesta emocional, sino la magnitud de la respuesta misma. En los extremos, esto significa que para algunas personas la conciencia emocional resulta abrumadora, mientras que para otras no existe. Tomemos como por ejemplo el estudiante universitario que una noche divisó un incendio que se había iniciado fuera de su habitación. Fue a buscar un extintor y apagó el fuego. No hay en esto nada extraordinario, salvo que mientras iba a buscar el extintor y regresaba al lugar del incendio, caminó en lugar de correr. ¿El motivo?
el joven no consideró que existiera urgencia alguna. Conocí esta historia gracias a Edward Diner, psicólogo de la Universidad de Illinois en Urbana, que ha estado estudiando la intensidad con la que la gente experimenta sus emociones. El alumno universitario se destaca en su colección de casos de estudio como uno de los de menor intensidad que Diner conoció. Era esencialmente un hombre sin pasiones, alguien que pasa por la vida sintiendo poco o nada, incluso con respecto a una emergencia como un incendio. En contraste, consideremos el caso de una mujer que se encuentra en el punto opuesto de la gama de Diner. En una ocasión en que se perdió su lapicera preferida, pasó varios días enloquecida. Otra vez quedó tan estremecida al ver el anuncio de las rebajas de una elegante zapatería femenina que dejó lo que estaba haciendo, subió a su coche y viajó durante 3 horas hasta llegar a la zapatería que se encontraba en Chicago. Diner considera que en general las mujeres experimentan emociones positivas y negativas con más fuerza que los hombres, y al margen de las diferencias de sexo, la vida emocional es más rica para aquellos que la notan más. Por un lado, esta sensibilidad emocional intensificada significa que para estas personas la menor provocación desencadena una tormenta emocional, ya sea gloriosa o infernal, mientras los que se encuentran en el otro extremo apenas experimentan sentimientos, incluso bajo las más espantosas circunstancias. El hombre sin sentimientos, página 71. Gary enfurecía a Helen, su novia, porque a pesar de ser inteligente y reflexivo y un cirujano próspero, era emocionalmente insípido, totalmente insensible a cualquier muestra de sentimientos. Aunque Gary podía hablar con brillantez de ciencia y arte, cuando se trataba de sus sentimientos, incluso hacia Helen, guardaba silencio. Por mucho que ella intentara obtener de él alguna muestra de pasión, Gary se mostraba impasible e inconsciente. Normalmente no expreso mis sentimientos, le dijo Gary al terapeuta, que consultó por insistencia de Helen. En lo que se refería a su vida emocional, añadió, no sé qué decir, no tengo sentimientos fuertes, ni positivos ni negativos. Helen no era la única que se sentía frustrada por la reserva de Gary, como él le confió a su terapeuta. Era incapaz de hablar abiertamente de sus sentimientos con cualquiera. ¿El motivo? En primer lugar, no sabía lo que sentía. Todo lo que podía decir era que no sentía ira, ni tristeza, ni alegría. Como señalaba su terapeuta, este vacío emocional hace que Gary y las personas como él resulten descoloridas, tibias, aburren a todo el mundo. Por eso sus esposas los hacen someterse a tratamiento. La chatura emocional de Gary ejemplifica lo que los psiquiatras llaman alexitimia, del griego a, que significa carencia de, y lexis, que significa palabra, y timo, que significa emoción. Estas personas carecen de palabras para expresar sus sentimientos. En efecto, parecen carecer de sentimientos, aunque esto puede deberse en realidad a su incapacidad para expresar emociones más que a una ausencia de las mismas. Los primeros en reparar en estas personas fueron los psicoanalistas, desconcertados por una clase de pacientes a los que les resultaba imposible tratar con este método porque no hablaban de sentimientos ni de fantasías y tenían sueños insípidos. En resumen, no tenían vida emocional interior de la que hablar. Las características clínicas que definen a los alexitímicos incluyen la dificultad para describir los sentimientos, los propios y los de los demás. Un vocabulario emocional sumamente limitado. Más aún, tienen problemas para distinguir entre una emoción y otra, y así como entre emoción y sensación física, de un modo que pueden decir que tienen mariposas en el estómago, palpitaciones, sudores y mareos, pero no se darían cuenta si se sienten ansiosos.
Dan la impresión de ser personas diferentes y extrañas, provenientes de un mundo totalmente distinto y que viven en medio de una sociedad dominada por los sentimientos. Los alexitímicos rara vez lloran, por ejemplo, pero cuando lo hacen sus lágrimas son abundantes. Sin embargo, se desconciertan cuando les preguntan a qué se debe su llanto. Una paciente de alexitimia quedó tan perturbada al ver una película sobre una mujer, madre de 8 hijos, que se estaba muriendo de cáncer, que lloró hasta quedarse dormida. Cuando el terapeuta le sugirió que tal vez estaba tan perturbada porque la película le recordaba a su propia madre, que estaba agonizando a causa de un cáncer, la mujer se quedó inmóvil y desconcertada y guardó silencio. Cuando el terapeuta le preguntó cómo se sentía en ese momento, ella respondió muy mal, pero no pudo expresar sus sentimientos con más claridad. Y añadió que de vez en cuando se sorprendía llorando, pero nunca sabía exactamente por qué lloraba. Este es el quid de la cuestión. No se trata que los alexitímicos nunca sienten nada, sino que son incapaces de saber y especialmente incapaces de expresar en palabras cuáles son exactamente sus sentimientos. Carecen absolutamente de la habilidad fundamental de la inteligencia emocional, la conciencia de uno mismo, que nos permite saber lo que sentimos mientras las emociones se agitan en nuestro interior. Los alexitímicos desmienten la noción de que lo que sentimos nos resulta absolutamente evidente. Ellos no tienen ninguna pista para saberlo. Cuando algo, o mejor dicho, alguien, les provoca sentimiento, la experiencia les resulta desconcertante y abrumadora, y consideran que es algo que hay que evitar a toda costa. Cuando sienten algo, esos sentimientos les parecen un trastorno desconcertante, como señaló la paciente que lloró con la película. Se sienten muy mal, pero no pueden decir exactamente qué clase de malestar es el que sienten. Esta confusión básica con respecto a los sentimientos a menudo parece llevarlos a quejarse de problemas médicos indefinidos, cuando lo que experimentan en realidad es un trastorno emocional. Un fenómeno conocido en psiquiatría como somatización, que confunde un dolor emocional con uno físico y que es diferente de una enfermedad psicosomática, en la que los problemas emocionales provocan verdaderos problemas médicos. En efecto, gran parte del interés de la psiquiatría en los alexitímicos radica en diferenciarlos de aquellos que van por a ver al médico en busca de ayuda porque tienen tendencia a perseguir larga e infructuosamente un diagnóstico y tratamientos médicos por lo que en realidad es un problema emocional. Si bien nadie puede decir con certeza qué provoca la alexitimia, el doctor Cisneros plantea la posibilidad de una desconexión entre el sistema límbico y la neocorteza, sobre todo en sus centros verbales, lo que se ajusta perfectamente a lo que sabemos sobre el cerebro emocional. Cisneros señala que los pacientes que sufrían ataques graves y a los que se les cortó quirúrgicamente esta conexión para aliviar sus síntomas se volvieron emocionalmente inactivos, igual que las personas que sufren alexitimia, incapaces de expresar sus sentimientos y repentinamente privados de la fantasía. En resumen, aunque los circuitos del cerebro emocional pueden reaccionar con los sentimientos, la neocorteza no está en condiciones de seleccionar esos sentimientos y añadirles el matiz del lenguaje, como observó Henry Roth en su novela Call It Sleep acerca del poder de la lengua. Si prefieres expresar con palabras lo que sientes, lo haces tuyo. El corolario, por supuesto, es el dilema del alexitímico. No tener palabras para los sentimientos significa no apropiarse de ellos. Elogio de los sentimientos viscerales, página 73. El tumor de Elliot, situado exactamente detrás de su frente, tenía el tamaño de una naranja pequeña. La cirugía lo eliminó por completo. Aunque la operación resultó un éxito,
La gente que lo conocía bien decía que Eliot ya no era el de antes y que había sufrido un drástico cambio de personalidad. Había sido el próspero abogado de una corporación y ahora le resultaba imposible conservar un empleo. Su esposa lo abandonó. Después de despilfarrar sus ahorros en inversiones infructuosas, se vio obligado a vivir en la habitación de huéspedes de la casa de su hermano. El problema de Eliot mostraba una pauta desconcertante. Intelectualmente era tan brillante como siempre, pero utilizaba muy mal su tiempo, se perdía en detalles sin importancia y parecía haber perdido toda noción de las prioridades. Las reprimendas no lograban nada. Fue apartado de una serie de trabajos jurídicos. Aunque las exhaustivas pruebas intelectuales no detectaron ningún problema en las facultades mentales de Eliot, y decidió consultar a un neurólogo con la esperanza de que el descubrimiento de un problema neurológico le proporcionara los beneficios de la incapacidad mental a los que en su opinión tenía derecho. Por lo demás, la conclusión parecía ser que solo se trataba de una enfermedad fingida. Antonio Damasio, el neurólogo consultado, quedó sorprendido al notar que en el repertorio mental de Eliot faltaba un elemento. Aunque su lógica, su memoria, su atención y las demás habilidades cognitivas no presentaban ningún problema, Eliot era prácticamente inconsciente de sus sentimientos con respecto a lo que le había sucedido. Lo más sorprendente es que podía narrar los trágicos acontecimientos de su vida con absoluta imparcialidad, como si fuera un observador de las pérdidas y fracasos de su pasado, sin mostrar la más mínima nota de arrepentimiento o tristeza, frustración o ira por la injusticia de la vida. Ni siquiera su propia tragedia le provocaba dolor. Damasio se sentía más perturbado que el propio Eliot por la historia. Damasio llegó a la conclusión que la fuente de la inconsciencia emocional de Eliot era la eliminación, junto con el tumor cerebral, de una parte de sus lóbulos prefrontales. En efecto, la cirugía había cortado las conexiones entre los centros inferiores del cerebro emocional, sobre todo la amígdala, y los circuitos relacionados y la capacidad pensante de la neocorteza. El pensamiento de Eliot se había vuelto igual al de una computadora, capaz de dar todos los pasos anteriores a la toma de decisión, pero incapaz de asignar valores a las distintas posibilidades. Cada opción era neutra, y ese razonamiento excesivamente imparcial supuso, Damasio, era el núcleo del problema de Eliot, una conciencia demasiado escasa de sus propios sentimientos con respecto a las cosas que hacía, que el razonamiento de Eliot resultara defectuoso. La desventaja quedaba de manifiesto incluso en las decisiones mundanas. Cuando Damasio intentó decidir el momento de la siguiente cita con Eliot, el resultado fue un mar de indecisiones. Eliot logró encontrar argumentos a favor y en contra de todas las fechas y las horas que Damasio propuso, pero no pudo elegir entre ellas. En un nivel de actividad racional existían razones perfectamente adecuadas para objetar o aceptar casi todos los momentos posibles para la cita. Pero Eliot no tenía la menor idea de lo que se sentía con respecto a cualquiera de esas horas, al no ser consciente de sus propios sentimientos. No tenía absolutamente ninguna preferencia. Una lección que podemos extraer de la indecisión de Eliot es el papel fundamental de los sentimientos al navegar en el interminable corriente de las decisiones de la vida personal. Mientras los sentimientos fuertes pueden hacer estragos con el razonamiento, la falta de conciencia la falta de conciencia de los sentimientos también puede ser ruinosa, sobre todo cuando se trata de sopesar las decisiones de las que depende en gran medida nuestro destino. ¿Qué carrera seguir? Si conservar un trabajo seguro o cambiar uno que supone más riesgo pero es más interesante, con quién salir,
con quién casarse, dónde vivir, qué apartamento alquilar, qué casa comprar y así sucesivamente a lo largo de la vida. Tales decisiones no pueden tomarse correctamente solo gracias a la racionalidad, exigen sentimientos viscerales y la sabiduría emocional acumulada gracias a las experiencias pasadas. La lógica formal sola nunca puede funcionar como la base para decidir con quién casarse, en quién confiar o incluso qué trabajo aceptar. Estas son esferas en las que la razón sin un sentimiento es ciega. Las señales intuitivas que nos guían en esos momentos surgen bajo la forma de arranques provocados por el sistema límbico desde las vísceras, que Damasio llama marcadores somáticos, literalmente sentimientos viscerales. El marcador somático es una especie de alarma automática que llama la atención con respecto a un peligro potencial a partir de un determinado curso de acción. En la mayoría parte de los casos, esos marcadores no apartan de alguna lección de que las experiencias nos disuade, aunque también puede alertarnos con respecto a una excelente oportunidad. Por lo general, en ese momento no recordamos qué experiencia específica formaron ese sentimiento negativo. Lo único que necesitamos es la señal que nos indique que determinado curso de acción podría resultar desastroso. Cada vez que surge ese sentimiento visceral, podemos abandonar o perseguir inmediatamente esa vía de análisis con mayor confianza y así reducir nuestra serie de elecciones a una matriz de decisiones más manejable. La clave para una toma de decisiones personales más acertada es, en resumen, estar en sintonía con nuestros sentimientos. Sondeando al inconsciente, página 75. El vacío emocional de Eliot sugiere que puede haber un espectro de la habilidad de las personas para percibir sus emociones mientras las experimentan. Pero la lógica de la ciencia neurológica, si la ausencia de un circuito nervioso ocasiona un déficit en la habilidad, entonces la fuerza o debilidad relativa de ese mismo circuito en personas cuyo cerebro está intacto podría conducir a niveles comparables de aptitud con respecto a esa misma habilidad. En función del papel que juegan los circuitos prefrontales en la sintonía emocional, esto sugiere que por razones neurológicas algunos de nosotros podemos detectar más fácilmente que otros la agitación de temor o alegría y así ser más conscientes de nuestras propias emociones. Es posible que el talento para la introspección psicológica dependa de este mismo circuito. Algunos de nosotros estamos naturalmente más en armonía con los estilos simbólicos especiales de la mente emocional, metáforas y símiles, junto con la poesía, las canciones, las fábulas, están representados en el lenguaje del corazón. Lo mismo ocurre con los sueños y los mitos. En las asociaciones libres determina el flujo de la narrativa, acatando la lógica de la mente emocional. Quienes tienen una sintonía natural con la voz de su corazón, el lenguaje de la emoción, están seguros de ser más expertos en la articulación del mensaje, ya se trate de un novelista, un autor de canciones, un psicoterapeuta. Esta sintonía interior debería ser los más talentosos cuando se trata de dar voz a la sabiduría del inconsciente, los significados sentidos de nuestros sueños y fantasías, los símbolos que personifican nuestros más profundos deseos. La conciencia de uno mismo es fundamental para la penetración psicológica. Esta facultad que en gran parte de la psicoterapia intenta fortalecer, en efecto, el modelo del Dr. Howard Gardner con respecto a la inteligencia intrapsíquica de Sigmund Freud, el gran cartógrafo de la dinámica secreta de la psiquis. Como dejó en claro Freud, gran parte de la vida emocional es inconsciente. Los sentimientos que se agitan en nuestro interior no siempre atraviesan el umbral de entrada a la conciencia.
La verificación empírica de este axioma psicológico surge, por ejemplo, de los experimentos sobre las emociones inconscientes, como el notable descubrimiento de que la gente forma gustos definidos con respecto a cosas que ni siquiera se ha dado cuenta de que ha visto antes. Cualquier emoción puede y a menudo es inconsciente. El comienzo fisiológico de una emoción ocurre típicamente antes de que una persona conozca conscientemente el sentimiento mismo. Por ejemplo, cuando una persona que teme a la serpiente se le muestra la imagen de una, los sensores de su piel detectan la producción de transpiración, una señal de ansiedad, aunque ella diga que no experimente ningún temor. La transpiración aparece en esas personas incluso cuando la imagen de la serpiente aparece tan rápidamente que no tiene conciencia de qué ha visto exactamente. Para no hablar de que empiezan a sentirse ansiosas. Mientras esta agitación emocional preconsciente sigue formándose, acaba volviéndose lo suficientemente fuerte para convertirse en algo consciente. Así, hay dos niveles de emoción: la emoción consciente y la emoción inconsciente. El momento en que la emoción se convierte en algo consciente marca su registro como tal en la corteza frontal. Las emociones que arden bajo el umbral de la conciencia pueden ejercer un poderoso impacto en la forma en que percibimos y reaccionamos, aunque no tengamos idea de que están funcionando. Tomemos como ejemplo el caso de alguien que se siente molesto por un encuentro desagradable a primera hora del día y está de mal humor durante varias horas, viendo afrentas donde no las hay y hablando en tono cortante a la gente sin motivo alguno. Puede no darse cuenta de su constante irritabilidad y quedará sorprendido si alguien se la hace notar, aunque la misma surge de su conciencia y dicta sus respuestas bruscas. Pero una vez que la reacción pasa a ser consciente, es decir, una vez que se registra en la corteza, la persona puede volver a evaluar las cosas, decidir que prefiere minimizar los sentimientos experimentados con anterioridad y cambiar su visión y talante. En este sentido, la conciencia de las propias emociones es el eslabón que une el fundamento siguiente de la inteligencia emocional: ser capaz de superar el mal humor. Esclavos de la pasión. Tranquilo, tus desgracias soportaste, tú, de la suerte el golpe y el halago recibiste con ánimo sereno. Encuentra al hombre, ya que no sea esclavo de la pasión, y vivirá en mi pecho, junto a mi corazón, como tú vives. Un pasaje de Hamlet a su amigo Horacio. Página 78. El autodominio. El ser capaces de soportar las tormentas emocionales a las que nos someten los embates de la fortuna en lugar de ser esclavos de la pasión ha sido elogiado como virtud desde los tiempos de Platón. La antigua palabra griega que lo define, cuidado e inteligencia para conducir la propia vida, un equilibrio y una sabiduría templados, como lo tradujo un helenista. Los romanos y la primitiva iglesia cristiana lo llamaron temperantia, templanza, el dominio del exceso emocional. El objetivo es el equilibrio, no la supresión emocional. Cada sentimiento tiene su valor y su significado. Una vida sin pasión sería un aburrido páramo de neutralidad, aislado y separado de la riqueza de la vida misma. Pero, como señaló Aristóteles,
Lo que se requiere es la emoción adecuada, el sentir de manera proporcionada a las circunstancias. Cuando las emociones son demasiado apagadas, crean aburrimiento y distancia. Cuando están fuera de control y son demasiado extremas y persistentes, se vuelven patológicas, como en la depresión inmovilizante, la ansiedad abrumadora, la furia ardiente y la agitación maníaca. En efecto, mantener bajo control nuestras emociones perturbadoras es la clave para el bienestar emocional. Los extremos, emociones que crecen con demasiada intensidad o durante demasiado tiempo, socavan nuestra estabilidad. Por supuesto, no se trata de que debamos sentir una única clase de emoción. Ser felices todo el tiempo, en cierto modo, sugiere un carácter anodino, de esos prendedores que mostraban un rostro sonriente que se tuvieron su auge en los años 70. Es mucho lo que se puede decir a favor de la contribución constructiva que el sufrimiento hace la vida creativa y espiritual. El sufrimiento puede templar el alma. Los momentos de decaimiento, así como los de entusiasmo, dan sabor a la vida, pero es necesario que guarden un equilibrio. En el cálculo del corazón es la proporción de emociones positivas y negativas la que determina la noción de bienestar. Al menos, esa es la conclusión a la que llegaron los estudios del humor en los cientos de hombres y mujeres que llevaban incorporado beepers, que les recordaban a intervalos irregulares que registraran las emociones que sentían en ese momento. No se trata de que la gente deba evitar los sentimientos desagradables para sentirse contenta, sino más bien de que los sentimientos tormentosos no pasen inadvertidos y desplacen los estados de ánimo agradables. Las personas que viven episodios intensos de ira o depresión pueden tener una sensación de bienestar si cuentan con una serie compensatoria de momentos igualmente dichosos o felices. Estos estudios también afirman la independencia de la inteligencia emocional con respecto a la académica y encuentran poca o ninguna relación entre las notas o el cociente intelectual y el bienestar emocional de las personas. Así como existe un murmullo constante de los pensamientos que ocupan el fondo de nuestra mente, también hay un constante murmullo emocional. Llamemos a alguien a las 6 de la mañana, a las 7 de la tarde y siempre tendrá un humor u otro. Por supuesto, en 2 mañanas distintas, alguien puede tener humores muy distintos, pero cuando el humor de las personas se mide a lo largo de semanas o meses para obtener un promedio, suele reflejar la sensación de bienestar general de esa persona. Resulta que la mayoría de la gente, los sentimientos sumamente intensos son bastante poco frecuentes. La mayor parte de nosotros estamos en el gris, término medio, con suaves sacudidas en nuestra montaña rusa emocional. Sin embargo, dominar nuestras emociones es en cierto modo una tarea absorbente. La mayor parte de lo que hacemos, sobre todo en nuestro tiempo libre, es un intento por dominar nuestros estados de ánimo. Toda nuestra actividad, desde leer una novela o ver televisión hasta las actividades y los compañeros que elegimos, puede ser una forma de hacernos sentir mejor. El arte de serenarnos es una habilidad fundamental para la vida. Algunos pensadores del campo psicoanalítico consideran que se trata de una herramienta psíquica más importante. La teoría afirma que los niños emocionalmente sanos aprenden a serenarse tratándose a ellos mismos de la misma forma en que los han tratado las personas que los cuidaban, lo que los hace menos vulnerables a las perturbaciones del cerebro emocional. Como hemos visto, el diseño del cerebro significa que muy a menudo tenemos poco o ningún control sobre el momento en que somos arrastrados por la emoción, o sobre cuál será esa emoción, pero sí podemos decir cuánto tiempo durará esa emoción. La cuestión no surge con la tristeza, la preocupación o la ira comunes y corrientes. Normalmente, esos estados de ánimo pasan con tiempo y paciencia, pero cuando estas emociones poseen gran intensidad y se prolongan más allá de un punto adecuado, se funden en sus perturbadores extremos, la ansiedad crónica, la ira incontrolable, la depresión, y en sus formas más severas e intratables
Pueden ser necesarias la medicación, la psicoterapia o ambas. En estos tiempos, una señal de la capacidad para la autorregulación emocional puede ser el reconocer cuando una agitación crónica del cerebro emocional es demasiado fuerte para ser superada sin ayuda farmacológica. Por ejemplo, 2/3 de las personas que padecen estados maníacos depresivos jamás han sido tratadas de esta perturbación. Medicamentos más modernos pueden frustrar el ciclo de característico de la depresión paralizante, alternándolo con episodios maníacos que mezclan la grandiosidad de la euforia caótica con la irritación y la ira. Un problema que se presenta con los estados maníacos depresivos es que mientras las personas están dominadas por la obsesión, a menudo se sienten tan excesivamente seguras que no ven la necesidad de ayuda de ninguna clase, a pesar de lo desastrosas que resultan las decisiones que toman. En trastornos emocionales tan severos, la medicación psiquiátrica ofrece una herramienta para manejar mejor la vida. Pero cuando se trata de vencer la gama más usual de estados negativos, debemos arreglárnoslas solos. Lamentablemente, los recursos con que contamos no siempre resultan eficaces. Al menos esa es la conclusión a la que llegó Diana Tice, una psicóloga que interrogó a más de 400 hombres y mujeres acerca de las estrategias que utilizaban para librarse del mal humor y acerca de los útiles que les resultaban estas tácticas. No todo el mundo coincide con la premisa filosófica de que el mal humor debería modificarse. Tice descubrió que existen los puristas del humor. Aproximadamente el 5% de las personas dijeron que nunca intentan modificar un estado de ánimo, ya que en su opinión todas las emociones son naturales y deberían experimentarse tal como se presentan, al margen de lo desalentadoras que resulten. También estaban aquellos que buscaban con regularidad tener un estado de ánimo desagradable por razones prácticas. Médicos que necesitan mostrarse circunspectos para dar al paciente una mala noticia, activistas sociales que alimentaban su indignación ante la injusticia para luchar más eficazmente contra ella, incluso una joven que habló de alimentar su furia para ayudar a su hermano menor a enfrentarse a las intimidaciones de sus compañeros de juego. Y algunas personas se mostraron auténticamente maquiavélicas con respecto a la manipulación de los estados de ánimo. Así lo demostraban cobradores que se enfurecían deliberadamente con el fin de ser muy firmes con quienes se retrasaban a la hora de pagar. Pero dejando de lado estos casos en los que se cultiva deliberadamente una actitud desagradable, la mayoría se quejó de que encontrarse a merced de sus estados de ánimo, las formas que los participantes en la investigación utilizaban para librarse del mal humor eran muy variadas. Y hasta acá llegamos en el encuentro de hoy. Los esperamos en el próximo encuentro del Club de Lectura, leyendo el libro de la inteligencia emocional del Dr. Daniel Goleman.